Hola chicos, bienvenidos a otro vídeo más de matemáticas. Como recordaréis, en el anterior vídeo vimos cómo hallar áreas en triángulos y cuadriláteros. Hoy vamos a ver cómo hallar áreas en polígonos regulares que tengan más de 4 lados. Antes de todo ello, tenemos que tener claros algunos conceptos, como por ejemplo el de polígono regular, perímetro, altura del triángulo y área del triángulo. Además, hoy os prometo que el vídeo va a ser muy cortito. Lo único que debemos de saber es la fórmula. Área del polígono regular es igual a perímetro por apotema dividido entre 2. Y ya estaría. ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Que era broma, que os estaba troleando. No hemos terminado ni de broma. Fijaos, tenemos una figura. Y ahora vamos a seguir los pasos que hemos visto en anteriores vídeos. El primero de ellos es identificar la figura. Sabemos que es un pentágono regular. El segundo de los pasos sería escribir la fórmula. El siguiente paso sería sustituir los datos en la fórmula. Ahora, ¿cuál sería el perímetro? Si os dais cuenta, en la figura nos dicen lo que mide uno de los lados del pentágono regular. Como el pentágono regular, todos los lados van a medir lo mismo. Si el pentágono tiene 5 lados y un lado mide 5, entonces sabemos que el perímetro va a medir 25. Por otro lado, me pide la apotema. La apotema, como podéis ver en la figura, es la línea punteada que sale del centro de la figura hasta el medio del lado del pentágono. En este caso sería 4. Ahora resuelvo la operación. He dado por hecho que trabajábamos con centímetros. ¿Y de dónde sale todo esto? Volvamos a ver la figura de antes. Tenemos un pentágono regular. Recordemos la fórmula. Debemos saber que esta fórmula vale tanto para pentágonos, octógonos, eneágonos, etcétera, etcétera. También debéis saber que todo polígono regular se puede dividir en triángulos iguales, como podéis ver en la imagen. Ahora, centrémonos en uno de esos triángulos. Como podéis observar, lo que antes llamábamos apotema es, en el triángulo, su altura. ¿Recordáis cuál era la fórmula del área de los triángulos? ¿Veis las similitudes entre una y otra fórmula? Entonces podemos decir que la fórmula del área de los polígonos regulares es la misma que la del triángulo. No. Hay similitudes. De hecho, fijaos en que la apotema es lo mismo que la altura de ese triángulo. Pero el perímetro del polígono no es lo mismo que la base del triángulo. De hecho, recordad que un pentágono, en este caso, está formado por 5 triángulos, como podéis ver en la imagen. Si el pentágono está formado por 5 triángulos iguales, ¿podemos decir que el área del pentágono es lo mismo que hallar el área del triángulo 5 veces? Sí. Lo que pasa es que, Víctor, me estás haciendo un lío. ¿En qué quedamos? Hallar el área del triángulo 5 veces puede ser un poco pesado. Sí, es cierto, pero fijaos, ¿os acordáis cuando hablábamos del perímetro? ¿Os dais cuenta de que el perímetro es lo mismo que sumar todos los lados? ¿Os dais cuenta que es lo mismo que la base de ese triángulo 5 veces? Por esta razón, la fórmula que debemos utilizar será perímetro por apotema dividido entre 2. El perímetro es lo que nos daría, entre comillas, esas 5 veces que yo necesito ese triángulo. Veamos de nuevo el ejemplo utilizando la fórmula del área del triángulo. Si el área del triángulo es base por altura entre 2, sustituyo los datos. Resuelvo.
tendríamos que el área de un triángulo del pentágono son 10 centímetros cuadrados. Pero ahora tendría que multiplicarlo es igual a 50 centímetros cuadrados. Si utilizo la fórmula original, perímetro, acordaos que si un lado mide 5 centímetros y tenemos 5 lados, el perímetro será 5 por 5 igual a 25. Por apotema, acordaos que la apotema era la altura del triángulo. Igualmente me da 50 centímetros cuadrados. Como conclusión, quedaos con esta fórmula, pero que sepáis de dónde sale esa fórmula.